Abrazo grande para todos. Abrimos un nuevo programa de Camino Ultra Vida, el programa de los ultramaratonistas que comparten sueños en un año muy particular y a través de este espacio tan importante y tan generoso que nos ha dado el Provincial Radio Online y su formato web que nos permite llegar con esta propuesta federal a todos los hogares de nuestro querido país con el deporte, con compromiso social como móvil y como lindo y hermoso pretexto, y en este caso con una semana muy particular porque ha comenzado la carrera por la vida hace instantes prácticamente en esta semana, pero también fue una semana muy importante para el deporte y para la inclusión de la patria grande a nivel latinoamericano y caribeño, y por eso hoy tenemos un invitado muy especial en Camino Ultravida. Pero bueno, nos va a poner en contexto nuestro querido amigo y profesor ultramaratonista Horacio Javier Terechea, que en este caso nos va a dar la bienvenida y nos va a explicar quién es el invitado que está con nosotros hoy. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia de Camino Ultravida, esta propuesta bien federal que nos da la posibilidad de estar en contacto con cada rincón de la patria y también de la patria grande, porque a través de la radio online que dirige el prestigioso periodista Marcelo Mucci junto a Ricardo Ferradas, llegamos a los distintos rincones del continente americano y eso indudablemente nos da la posibilidad de estar en contacto con muchos hermanos de nuestra patria grande. Y hoy, en una semana muy especial, porque se realizó el 5º Congreso Latinoamericano de Deporte Social para la Inclusión, a partir de lo que fue la iniciativa que se tuvo como sede a la Universidad Veracruzana de México. Y hoy tenemos la presencia de alguien muy especial, bien lo dijiste, un gran trabajador, un gran docente y fundamentalmente también una gran persona que es el presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Me estoy refiriendo a Daniel Zambaglione, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto poder estar con vos desde Camino Ultravida. Bueno, primero agradecer la invitación a Camino Ultravida, a todos los oyentes del Provincial, que seguramente son muchos y muchas. Horacio, Agustín, la verdad que se brinden estos espacios es muy beneficioso para el deporte, para la inclusión, para las políticas públicas, para que nosotros venimos luchando como ustedes del ultramaratón, constantemente, pensando siempre en el prójimo, en el otro, nosotros en la otra, por supuesto, bueno, por la misma vereda caminamos, por eso agradezco el espacio. No, al contrario, y de verdad muy agradecido también. Yo me siento orgulloso de estar compartiendo esta posibilidad dentro de lo que es la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, a partir de lo que vos estás haciendo, que es mucho y muy bueno. Y realmente nos gustaría que nos cuentes un poquito a manera de resumen cómo se inicia la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión, cuáles son los objetivos, quiénes la integran, en fin, todo esto para ilustrar a nuestra audiencia, porque son muchos los docentes de nuestra región y de varios puntos de la Argentina y de distintos países que realmente nos están consultando y estaría bueno ilustrarlos un poquito en torno a eso, Daniel. Bueno, con gusto. Originalmente la red no nace como red, sino nace como una inquietud de docentes, en este caso todos profesores en educación física, que conformamos la Cátedra de Metodología de la Investigación en Educación Física, que pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí es donde yo me desempeño como docente, además de la Facultad de Periodismo, donde trabajo en una materia que se llama Historia Social del Deporte, que pertenece a la Tecnicatura de Periodismo Deportivo. Hago ese marco para que vean de dónde nace lo que después se transforma en red. Originalmente en una discusión de café entre 4 compañeros, preocupados por el rumbo de la educación física y por la formación de los profesores en educación física, empezamos a cuestionar, empezamos a interpelarnos, somos profesores y somos formadores. Entonces dijimos que tendríamos que empezar a organizar algunas cuestiones donde se discutan a fondo hacia dónde va la educación física, que se discutan a fondo sus problemas centrales, y entre los problemas centrales de la educación física, al menos
desde la Universidad de La Plata, la formación era nuestra preocupación fundamental. Entre lo que puede llegar a ser el mundo de la formación docente, está la temática que uno trabaja. Y una de las temáticas centrales, porque es parte justamente de los contenidos que trabaja la educación física, está el deporte. Súmese, y cuando hablo de deporte hay que pensar ya en deporte, juego, vida en la naturaleza, gimnasia, recreación, de actividades, prácticas corporales alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nace con una discusión, entonces, con el apoyo del gremio de ADULP, que es el gremio de la Asociación Docentes Universitarios de La Plata, del cual hace muy poquito yo formé inclusive parte de la comisión directiva. Tenemos el apoyo financiero para poder pensar en unas primeras jornadas, pero con algún vuelo internacional. Y ahí viene la mirada interesante. No pensamos en ningún POPE de la educación física europea, no pensamos en ningún POPE de la educación física estadounidense, sino que pensamos en verdaderas personas que estudian, que investigan, que se preocupan, que hablan con un idioma propio de la epistemología del sur global. Entonces dijimos, tenemos que trabajar con compañeras y compañeros que pertenezcan a la patria grande, en realidad a Latinoamérica. Entonces ahí nos apuntamos. Eso ya empieza a hablar en cierta forma de cuál es el perfil pedagógico, ideológico y político que al menos tenía la cátedra, que tenía que ver con todo aquello que fuera por el camino de un gobierno de bienestar, un gobierno que no fuera liberal, un gobierno que no fuera capitalista a ultranza, sino justamente apostábamos a políticas públicas y condecíamos, digamos, nuestras posibilidades de docencia con ese tinte político. Muy en contraposición a los dichos desgraciados que tuvo la ministra de Educación de Cava, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, donde ella cree justamente que los docentes no deben hablar con tintes políticos, y que algunos le respondieron, entonces, ¿qué pasó? Que toda mi formación en el libro de historia me hablaron que es Mitre, me hablaron que es Sarmiento, y que tantos otros asesinos, genocidas, fueron patriotas y ocupan lugares distinguidos. Entonces digo, con esa contraposición, nosotros sostenemos que la educación es política, y nosotros sostenemos que la educación física es política, y que el deporte y todos sus conceptos y todos sus componentes y todos sus contenidos son contenidos que tienen características políticas, y tienen que tenerlos, porque la política sirve para cambiar la vida de las personas. Entonces, con esa impronta, con esa lógica, digamos, desde una posición tomada, ¿no? Situada, empezamos a decir, bueno, que venga gente a hablar de Brasil, que venga gente a hablar de Cuba, que venga gente a hablar de Colombia. Hasta ahí eran los países integrantes en la primera jornada. Pero también con otra lógica que rompe el academicismo positivista, digamos. Al lado del doctor y el magíster estaba una persona que se dedicaba al fútbol infantil, y su título máximo había sido primaria completa. Y para nosotros la voz de ese técnico, en este caso de un varón, era tan valiosa como el del doctor en filosofía, que también estaba hablando de cuestiones que tenían que ver con el deporte y la sociedad. Entonces también tiene esa lógica, la red nace con estas lógicas, de rescatar los saberes, no los saberes extremos, los saberes que vienen de la academia cerrada, sino por eso apostamos a lo que dice de Sousa Santo, a recuperar esos saberes que están escondidos, que están ocultados, que están menospreciados, menoscabados, son minusválidos, pero justamente por esas epistemologías hegemónicas que son las del norte global. Aclaro, cuando hablo de norte y sur, no hablo de geografía, ¿no? De Sousa Santos habla del sur, aquellos pueblos que son los pueblos oprimidos, los pueblos saqueados, los pueblos acorralados por los piratas imperialistas de siempre, ¿no? Por eso nos situamos nosotros en el sur global. Y tenemos saberes propios, saberes inclusive de pueblos originarios, de la persona de a pie, de gente que viene trabajando en el área del deporte en forma muy humilde y calladita, y tiene grandes cosas para saber y grandes saberes. Bueno, ese es un poco el eje político ideológico que
tiene la cátedra, y ahí comienza a recorrerse el camino, que después termina en todo esto, ¿no? Termina en unas segundas jornadas, donde volvemos a ser en Argentina, donde el Senado de la provincia de Buenos Aires nos auspicia y nos da inclusive el espacio. Ya fue fantástico que se celebrara una segunda jornada latinoamericana de deporte para la inclusión, que todavía no era red, en la Cámara de Senadores. Ya nos pareció significativo, muy significativo. Y ahí ya se sumaron las personas de México, ahí empezó a crecer la red. Ya cada vez la gente se empezaba a comprometer más. Hay un eje central, casi todos y todas pertenecemos a alguna casa de alto estudio, casi todos. Pero hay personas como las que les comento, invitadas a participar, que no tienen digamos, ningún tipo de título y no nos interesa, mientras que tenga la sabiduría correspondiente y pueda transmitirla. Eso es todo lo que tiene que tener, y la buena voluntad de hacerlo. Después de la segunda jornada, estoy hablando del 2013 y 2014, primera y segunda, ya en 2015, los compañeros de Colombia, compañeras de Colombia, nos invitan a hacer las terceras jornadas, y ahí es donde ya se arma, digamos, como en la jabonería de dientes, se arma el primer pacto, digamos, el primer acta escrita y constitutiva de la Red Latinoamericana de Deporte para la Inclusión. Para mí nace en el 2013 igual, porque en su pensamiento, en su lógica, en su espíritu, nace en el 2013, pero en el 2015 se hace, digamos, constitutiva, con un acta inclusive que hicimos con los compañeros. Fue maravilloso porque nos invitan a un congreso que ellos hacían, y en forma paralela al congreso se abren las terceras jornadas latinoamericanas de deporte para la inclusión, ya sí la primera como red. Fue fantástico porque inclusive pudimos llevar estudiantes de acá de Argentina, y no solamente de la educación física, fue gente que trabaja con el cuerpo desde otras áreas, como por ejemplo la comunicación, y gente que trabaja con el cuerpo desde el arte. Entonces fue maravilloso porque era cuerpo, arte y comunicación. Entonces se trabajó con esas tres lógicas, y hubieron experiencias de todo tipo, ¿no? Personas que trabajan a través de la performance y el cuerpo a través del arte, y personas que comunican, como en este caso ustedes, ¿no? Desde el provincial, desde el Camino Ultravida, cuestiones que tienen que ver con las lógicas del deporte y con toda esa complicada, digamos, historia, con esas complicadas miradas, con esas, digamos, amplitud que tiene hablar del deporte cuando uno se pone a hablar de deporte, porque el deporte no es uno solo y no hay un poder hegemónico que lo centralice. Por eso luchamos, digamos, para que aparezcan otras voces que hablan de deporte, como por ejemplo ustedes, con esta terrible, maratónica, valga la palabra, digamos, y titánica tarea que hacen a través del maratón y el ultramaratón, como ahora que ya se largó la carrera por la vida, ahora aprovecho para saludar y para dar mi mayor apoyo desde la red, desde el rol que me toca a mí como presidente de la misma. Sépanse que están apoyados, que los vamos a acompañar, y que cuando podamos hablar de esto lo vamos a hacer, porque es un orgullo, y así conocemos y se nos pone en el camino, en este camino que permanentemente recorremos, al gran Horacio Telechea, al cual no tuve la suerte de estrecharme en un abrazo porque nos agarró una distancia de más de 400 kilómetros, pero después nos agarró la pandemia. Pero no va a llegar el momento en que podamos juntarnos a darnos un abrazo como corresponde, y hablar de deporte, y hablar de vida, y hablar de salud, y hablar de compañeros, y hablar de amigos, y hablar de educación, y bueno, nada. Y eso es nuestra vida. En el 2000, habíamos llegado al 2015, hubo un impasse hasta el 2019, que ese impasse fue también significativo. ¿Por qué? Porque ya en las cuartas jornadas se iban a armar en Brasil, ¿sí? Con los compañeros de Brasil, que son muchas facultades y universidades que nos acompañan. ¿Y qué pasó? La desgracia de Bolsonaro, pasó la desgracia de Bolsonaro. Con toda su impronta neoliberal, al igual que nosotros nos pasó en nuestro país, con el macrismo, lo primero que hizo fue recortar cuestiones que para ellos son banales, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la ciencia y la técnica, como por ejemplo la salud, bueno, ¿no? Y la educación en general. Entonces,
desgraciadamente los compañeros no pudieron juntar los fondos necesarios para desarrollar la jornada. Aclaro que las jornadas son gratuitas, absolutamente libres y gratuitas, no se cobra un arancel, no se cobra una entrada, no se cobra una inscripción. Nosotros, cuando hablo de aranceles, es los gastos mínimos que tenemos de cuestiones operativas. Por ejemplo, los invitados tratamos de darle de comer a los invitados extranjeros, intentamos que podemos pagar el pasaje y tengan un lugar de estadía. Pero como nosotros vamos por otro camino, no nos interesa, digamos, como a muchos les pasa que van para ser alojados en grandes hoteles, 5 estrellas, nosotros pedimos una cama limpia y un baño decente. Con esas dos cosas y un plato de sopa. Con esas tres cuestiones nosotros vamos para adelante al país, a la ciudad y al barrio que quieran, porque es lo único que queremos, es militar la educación física, militar el deporte social, como lo venimos haciendo. Los compañeros no pudieron hacerlo por estas razones, nos acompañaron inclusive vía Zoom, porque otra vez, en una ciudad muy cercana a la de ustedes, también marítima, en Mar del Plata, el año pasado se hicieron las 4ª jornadas latinoamericanas. Y ahí fue realmente un éxito. También lo hizo, nos auspiciaron, nos dieron el lugar el Sindicato de Empleados de Comercio. Fíjense que siempre nos nucleamos con estas cuestiones que vienen bien del campo del trabajo. Y bueno, fue este sindicato que nos dio el espacio, gracias a la gestión de Facundo Herrera. Bueno, hay una costumbre en la red que cuando uno es anfitrión de las jornadas, la presidencia se pasa de manera inmediata. En esa ocasión fue Facundo Herrera quien fue el presidente de la red, que lo hizo de manera brillante, extraordinaria, y bueno, se desarrolló el año pasado, y ahí nació el 4º libro de la red. La red cuenta con 4 libros, que son de libre acceso, gratuitos, están en PDF, que con gusto al provincial, a quien fuera, podemos pasarlos para que ustedes lo transmitan y lo rieguen por todo su universo. Salieron las 4 jornadas, muy lindas, nos saludaron desde Cuba, nuestro compañero Celso Gómez, que trabaja con el viceministro de Educación Superior de Cuba, que para nosotros es un placer, es una persona extraordinaria, es un hombre de la revolución cubana, nos llena de orgullo y nos enaltece, ¿no? Bueno, en Brasil hay gente que trabajó con Lula da Silva, o sea, nuestras corrientes ideológicas van por ese camino. En nuestro caso, lo quiero decir, nosotros venimos del campo del nacional y popular, casi todos y todas somos del peronismo, del kirchnerismo, los más viejos somos del peronismo, como yo digo, y con el peronismo renovado que es el kirchnerismo. Y estamos muy felices que eso suceda. Y después nacieron ahora, hace muy poquitito, apenas unos días atrás, durante el 16, 17 y 18 de este mes, logramos hacer las 5ª jornadas latinoamericanas, y que fueron las primeras con esta virtualidad, con esta moda virtual. Y lo hicieron los compañeros de México, y se sumaron más universidades, y se sumaron compañeros venezolanos, que todavía no estaban formando parte de la red. Y bueno, y ya Horacio les habrá contado, pero está en la página que pueden visitar para ver todo lo que se hizo, están todas las conferencias, los talleres, está todo grabado para que ustedes puedan discutir, para que ustedes puedan pensar, para que ustedes puedan criticar, para que ustedes puedan no inclusive disentir, que se trata de eso, ¿no? Se trata de una discusión en mayor amplitud de la democracia, y por eso nos nutrimos con las diferencias, nos nutrimos con los aciertos y también con los errores. Y ahora quiero decirles que no paramos, como ustedes, no paramos de correr, no paramos de meter kilómetros, y prontamente vamos a pensar, ya digo prontamente porque es lunes, ya nos juntamos en una pequeña reunión con representantes de cada país, que después tengo que hablar con Horacio particularmente de esto, nos vamos a juntar para ya empezar a cranear lo que van a ser las 6ª jornadas latinoamericanas de deporte para la inclusión social, buscaremos el eje central del trabajo, y por supuesto se van a empezar a conformar, y esto es primicia, vamos a empezar a conformar por cada país
regiones, ¿sí? Y quiero anunciarlo, ya que es el medio, me parece ideal que va a haber una región marítima de la red, por ahora compuesta por la gente de Mar del Plata, por la gente de Necochea. Yo no sé si hay gente de Quequén, pero bueno, los divide solamente un charquito. Así que esa es la idea, digamos, que la región marítima también empieza a crecer y se sienta absolutamente partícipe de la red. Bueno, muy interesante, Dani, cada una de las cosas que comentaste. Felicitarte por el efecto multiplicador. Bueno, a vos, obviamente, y a toda la gente, para que con el tiempo se convirtiera en red, porque casi como lo dijiste, empezó como una curiosidad de un grupo de gente que estaba interesada y apasionada por el espíritu amateur y hermoso que nos regala el deporte, que es una cantera inagotable de valores, ¿no? Y hoy, ¿cómo es ese combate, cómo es esa batalla en medio de un mundo salpicado por un capitalismo salvaje que yo sé que se estuvo charlando y mucho de eso en cada una de las jornadas, así que me gustaría rescatar el trabajo de los clubes, de las instituciones barriales. Dani, si querés comentarnos un poquito de eso. Sí, primero una cosa interesante que es el amateurismo, ¿no? El amateurismo es una palabra que en realidad es acuñada por la oligarquía inglesa, ¿no? Por la oligarquía inglesa acuña el amateurismo, porque en aquella época, cuando arranca la modernidad, ¿no? Y arranca el deporte con eso, con esa impronta capitalista que vos bien planteaste, Agustín, los ingleses de clases acomodadas, lo que era la burguesía claramente inglesa, ellos podían hablar de amateurismo porque podían aplicar digamos, su capital corporal simplemente a hacer deporte por deporte. En cambio, el proletariado no podía, no tenía tiempo porque era permanentemente tenía que meter su cuerpo como elemento de trabajo. Su capital era solamente para ganarse el pan y era justamente la terrible dominio, control, disciplinamiento del cuerpo que sufrían los trabajadores. Lo que pasa es que después las clases populares, las clases que venían, la clase trabajadora, toma el deporte como corresponde y se adueña del mismo, y por eso se hace el fútbol, sale de un lugar súper elitista como el rugby, el fútbol se desprende un poco más del rugby, se hace mucho más popular, pero en realidad no es así. Y eso también lo ponemos a discutir. Nosotros discutimos las palabras que significan, ¿no? Porque con la misma palabra deporte también la derecha se la apropia. El liberalismo se la apropia, el neoliberalismo, te diría que el neocolonialismo se la apropia, ¿no? Entonces nos mandan una propaganda de cerveza no sé cuánto, con la cara de Messi, con la ilusión de que tomando una cerveza podemos conocer a un ídolo, que ya es un ídolo que ni siquiera es argentino, ni siquiera es español, no sabemos cuál es la figura representativa que tiene Messi en el deporte, ¿no? Pero parece que fuera la cara del deporte, y nosotros creemos que la cara del deporte son infinidad de personas que ahora están corriendo por la vida, infinidad de personas que no tienen ni 5 minutos de pantalla televisiva, infinidad de señoras, de señores, de niñas, de niños, de cuerpos diversos que luchan por la educación, luchan por la integridad, luchan por la igualdad, luchan por la justicia social a través del deporte, del juego de recreación, y esos son los ídolos nuestros. Eso es el deporte que rompe las lógicas del neoliberalismo o del neocolonialismo. Esos son los deportes que rompen la lógica del amateurismo inicial y que toman el amateurismo porque lo sienten, digamos, de una manera no necesariamente laboral. Y con esto quiero hacer una aclaración. Nosotros tenemos el respeto absoluto por el trabajador del deporte, ¿no? Yo creo que el fútbol, por eso no hay que mezclar. Hay un deporte que es un deporte profesional, que es un espectáculo para los que lo vemos y es un trabajo para los que lo desarrollan. Se acabó, esa es la definición. Nosotros apuntamos a un deporte que realmente integre. ¿El fútbol integra? Sí, puede integrar el fútbol. A ver, un ejemplo clarísimo fue la política de fútbol para todos. Eso fue una política pública que utilizando un deporte logró hacer una integración. Clarísima, porque sabemos lo que significa el fútbol para el argentino, ¿no? En su cuestión general.
Y no es lo mismo no poder disfrutar un ratito del fútbol después de venir a trabajar todo el día en la obra y romperse las manos con la cal y con la arena, de poder tomarse una cervecita y ver un partido. Y eso sabemos que es muy importante y eso es salud. Eso también es salud. Entonces digo, con esas lógicas y con esas definiciones, nosotros vamos al hueso y por eso lo queremos hacer también, porque no queremos que nos traten solamente de utópicos, porque somos utópicos, pero somos utópicos desde el punto de vista de Galeano. ¿Por qué queremos la utopía? Porque nos muestra un horizonte que para llegar hay que caminar, y no llegaste y tenés que seguir caminando. Entonces nos mantenemos permanentemente, como ustedes se mantienen corriendo permanentemente, nosotros también estamos corriendo permanentemente hacia ese horizonte que es justamente la justicia social. Pero que se logre, que se llegue y se concrete. Y puedo dar miles de ejemplos de que hemos llegado a cubrir y a concretar parte de la justicia social. Falta muchísimo, no se detiene nunca, porque el enemigo tampoco se para, porque el capitalismo tampoco se detiene, porque el neoliberalismo también avanza. Entonces nosotros también avanzamos para lograr mayores derechos para las personas. Yo, Agustín, y lo sabe esto también mi amigo Telechea, particularmente estoy militando en contexto de encierro. Yo estoy trabajando con las chicas que están detenidas en una unidad penitenciaria en Los Hornos, que es el barrio de la Ciudad de La Plata, y estoy trabajando con boxeo y literatura. Una cosa muy loca. ¿Por qué boxeo y literatura? O sea, hacemos boxeo recreativo 1 hora y 1 hora de literatura. Porque la literatura también contrapone esta cuestión netamente que pareciera muscular, pero en realidad es muy artística, porque buscamos la plasticidad del cuerpo, no buscamos la defensa personal para evitar que el guardia cárcel te caiga a palo. Disculpen la expresión. Pero bueno, si sirve para su defensa personal, bienvenido. Pero digo, apostamos a otra lógica. Esto es un momento de esparcimiento, de encuentro, nos deseamos que venga ese día miércoles para salir del encierro y encontrarnos en un patio que también está enrejado, ¿no? Pero con un cielo y tierra, con una bolsa de arena, y bueno, y ahí trabajamos y después nos juntamos a leer literatura. Y ahí viene la ternura de la palabra, la ternura del cuento, la ternura de la poesía, y no nos quedamos con la poesía solamente leída de los grandes autores. Empiezan ellas a escribir sus poesías, sus historias, sus canciones, y se rehabilita un espacio. Bueno, eso es el deporte social para nosotros. Eso es el deporte social. Deporte social es lo que hacen ustedes con la ultramaratón, es lo que hace Horacio permanentemente, y me parece que se nos acaba el tiempo. Pero digo, en síntesis vamos por ahí, Agustín. Sí, la verdad es realmente muy grato poder escuchar los conceptos de Daniel, fundamentalmente porque expresan mucho del sentir nuestro y porque ilustran y mucho. Vos sabés, Daniel, que, bueno, yo en este momento no tengo, Agustín, vos avisame por ahí los tiempos, porque no tengo posibilidad de verlos, pero vos sabés, Daniel, entre otras cosas, que no solamente en Mar del Plata, Necochea, sino que ya tengo profes, se han contactado con nosotros, profesores de Tres Arroyos, San Cayetano, Lobería, bueno, varias ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y también de otras ciudades que de pronto en lo geográfico no estamos tan cerca, pero sí tenemos un trabajo mancomunado, como por ejemplo la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad capital, o la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe. Son ciudades que han manifestado mucho interés por todo esto y bueno, se van a sumar. ¿Por qué no nos resumís un poquito de qué se trataron estas quintas jornadas específicamente organizadas por la Universidad Veracruzana de México y qué puntos destacarías vos en base a eso? Me parece que estamos muy ajustados, pero si hay tiempo, Agustín, lo vamos para adelante. Sí, Dani, hay todavía unos Bien. 10 minutos, así que dale, tranquilo. Dale, con respecto a las quintas jornadas, hubo una cosa bastante, digamos, amplia en tratamientos, en temas, e inclusive en posicionamientos, lo cual fue muy interesante porque es la primera vez que la red abre el juego a expositores que están por fuera de la red, lo cual era un riesgo que nosotros sabíamos, pero que queríamos correr, porque, a ver, repito, no me sirve a mí tener una platea de aplaudidores.
A nadie le sirve eso, a nadie. A mí me sirve tener una platea de personas que levanten la mano y digan, no, no estoy de acuerdo, y que me fundamente. Entonces ahí van a hacer la discusión y nosotros vamos a tratar de persuadir, como decía el general Perón, a persuadirlo para poder mostrarle que la idea va por ahí. Y si también nos persuaden, bueno, bienvenido sea, tenemos la cabeza abierta, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, hubieron oradores de México que venían con una lógica casi más deportivista. Ustedes planteaban la importancia del medallero olímpico. Buenísimo, que hable del medallero olímpico. Ahora, cuando yo pedí la palabra, digo, bueno, qué bueno, yo creo que el deporte de alto rendimiento, cada país debe bregar por eso, como una vez lo tuvimos en nuestro hermoso país, sobre todo entre el 46 y el 55, que tuvimos múltiples campeones de los deportes que a ustedes se les ocurran, con campeones olímpicos, campeones mundiales, inclusive de básquetbol, etcétera, etcétera. Pero digo, eso está puesto, esas políticas estaban puestas desde una organización del triángulo, donde la base era lo más importante. Y la base de la pirámide o del triángulo se nutría justamente con el deporte social y con los clubes de barrio que vos, Agustín, nombraste, y a los cuales para nosotros, es la organización libre del pueblo por excelencia, para desarrollar el deporte, para integrar a la familia, para recuperar el tejido social roto por estos gobiernos terribles, neoliberales, porque sabemos que los clubes de barrio se constituyen primero con una lógica deportiva, social y cultural, y que lo han demostrado cuando el país los necesitó, fueron los primeros que sacaban los salvavidas, porque se convirtieron en merenderos, porque se convirtieron en ollas populares, porque se convirtieron en espacios de dormitorio para cuando hubieron inundaciones o grandes fríos en el país, porque siguen luchando como club del trueque cuando no había un solo trabajo y había que sustentar, había que parar la olla. Entonces, ¿qué voy a hablar de los clubes de barrio? ¿Qué puedo abonar de eso? Es nuestro apoyo infinito a esa lógica de organización libre del pueblo, a esto que llamamos la comunidad organizada. Entonces, también se habló de esto en las quintas jornadas, y como hablaban del medallero olímpico, nosotros dimos ese ejemplo. Nosotros queremos tener medallistas olímpicos, claro que sí, mujeres, varones y no binarias, pero también queremos apostar a la base del deporte, a la base de recreación. Todo, absolutamente todas, todos y todas tienen que tener el derecho al deporte, a la recreación. Es un derecho humano, está en la Constitución. Entonces nosotros también peleamos por eso. Y eso fue uno de los temas que también se discutió en las quintas jornadas. Se discutieron cuestiones de salud, que fue interesantísimo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud? ¿No? Porque algunos creen que salud es reforzar un bíceps, trabajar un cuádriceps, ¿no? Laburar el aparato cardiorrespiratorio, sí, fantástico. Pero la salud es mucho más amplia que esto. Y tenemos que pensar, cuando hablamos de salud, pensemos en todas las posibilidades de una manera mucho más amplia. Entonces, no hablamos de fisiología, no hablamos de medicina, hablamos de educación física y hablamos de deporte, que es otra cosa. Yo digo, también se discutió eso, se presentaron tres libros, ¿sí? El libro de la red, el cuarto libro de la red, y un libro que presentó el compañero de Venezuela, muy interesante, y también está para socializarlo. Se trabajaron también temas que tenían que ver con el género, que fue interesantísimo, y rescato una charla en particular de una, hoy mujer, pero ayer hombre, jugador de rugby, y hoy jugadora de rugby, ¿no? Interesantísimo, que contó sus experiencias como en su transición digamos, del travestismo de hombre a mujer, y lo que estaba sufriendo, y los logros y los fracasos para poder ser incorporada en el rugby como deporte femenino, ¿no? Bueno, interesantísimo fue esa ponencia de esta compañera mexicana. Se habló de discapacidad y deporte, se habló de etnia y deporte. Ustedes saben que los pueblos mexicanos tienen muchos pueblos étnicos todavía, por suerte. Entonces, nos dieron un ejemplo de vida con sus trabajos, con sus niños, sus niñas, con sus mujeres,
mostraron fotos de maratonistas que corren con sus polleras y descalzas, ¿no? Contra la propaganda de cualquier indumentaria ultra famosa y mega internacional que nos dice que si no corres con estas zapatillas no podés correr. Bueno, salió primero esta compañera corriendo en patas o con una chancleta que ni les cuento. Entonces digo, esas cosas nos nutren, nos dan fuerza, refuerzan la academia. Se encontraron también proyectos de investigación desarrollados, que fue muy interesante eso. La gente de Uruguay trajo con una impronta de trabajo etnográfico sobre el fútbol infantil. Bueno, infinidad de cosas que pueden recorrer la página y pueden ver todo lo que se hizo. Pero fueron muy, muy, muy ricas para mí. Muy bien, Dani. Sin duda que sí. Sí. Perdóname, Agus, es simplemente, sin duda que sí, y para nosotros el haber estado participando, siguiendo esto fue maravilloso desde todo punto de vista, y también decirle a Daniel que tenemos los amigos que hace poquito entrevistamos aquí en Camino Ultra Vida de la escuela número 14, la escuela especial número 14 de La Quiaca. Ahí también se van a estar integrando los profes de educación física a la Red Latinoamericana y Caribeña de Deporte Social para la Inclusión. Pero te dejo a vos, Agus, que seguramente sabés el tiempo que nos queda. Exacto, Horacio, estamos en los últimos 5 minutos. Simplemente agradecerle a Daniel Zambaglione, presidente de la Red Latinoamericana y Caribeña del Deporte Social para la Inclusión. Importante cuando estas palabras, deporte e inclusión, van de la mano. Y recién Daniel hablaba del trabajo que él hacía como militante de la vida, ahí en uno de los penales. Quería felicitarte especialmente por eso, Daniel, por más que vaya por fuera del deporte, porque también tiene mucho que ver con una frase muy, muy conocida que nos dejó una de las dirigentes más grandes de nuestro país, ¿no? La patria es del otro. Y tiene que ver con eso, y también está relacionado con el deporte, porque el deporte es eso, es inclusión, es solidaridad, y simplemente quería que dejes tu reflexión final, Daniel, y agradeciéndote una vez más por tu tiempo. Estamos prácticamente en los últimos 4 minutos y medio. No, lo último que quiero decir es agradecer a ustedes por el espacio. Por supuesto, quedar a disposición de lo que quieran, cuando quieran, y lo que quieran. Lo tomo como una militancia, entonces digo, no hay horario para esto. Mi familia me aguanta en esto, así que me siento protegido. Y por supuesto invitarlos a la sexta jornada, que pronto van a venir, capaz que el año que viene, capaz que dentro de 2 años, ya van a estar enterados para poder estar con nosotros. Y ojalá que la región marítima, que la región del centro, que la gente de Rosario, que la gente de Santiago del Estero se sumen en manada, en como quieran llamarle, que lo estamos esperando. Son importantes para nosotros. Muchísimas gracias, Daniel. Y la verdad que sí, muchos amigos del país que han seguido este 5º Congreso Latinoamericano de Deporte Social para la Inclusión y fundamentalmente el trabajo de la red. Y sinceramente es un gran orgullo, un honor poder estar hablando con vos, escuchándote fundamentalmente, y de alguien que es un militante de la vida, no solamente un académico desde el punto de vista de su formación y su profesionalismo como educador, sino también un militante de la vida, y que eso para mí es lo más importante y que hace que uno se acerque, porque la mejor voz de mando es el ejemplo, y cuando hay alguien que preside una institución como esta y que desde el ejemplo marca la impronta de la tarea, para nosotros es muy, muy gratificante. Así que agradecerte eso, Daniel, y dejarle las últimas palabras a Agustín y a vos, por supuesto, de mi parte, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Horacio. Bueno, estamos casi en el cierre. Lo último, Daniel, cortito, te pido en una línea, ¿cómo ha sido el desafío de pelear contra la virtualidad, en este caso del 5º Congreso? Bueno, los mexicanos son unos capos, unos genios totales, son magos porque se manejaron absolutamente, no hubo una falla, no hubo un corte. Extrañamos el abrazo. El tercer tiempo del Congreso, por decirlo de alguna manera, fue lo más duro, pero fue hermoso. Y aprovecho de decirle de Zambaglione, de Daniel Zambaglione, como está escrito con Z,
gmail.com, mi correo, para que gusten. Horacio, lo puedes pasar, para lo que guste mandar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel Zambaglione. Ha pasado el 5º Congreso Latinoamericano y Caribeño del Deporte Social para la Inclusión. Ha sido una semana muy rica y muy plural en cuanto a la participación. Ahí lo hemos tenido a nuestro representante, Ezequiel Necochea, Horacio Javier Telechea, que también emprende junto a su amigo santiagueño José Raúl Morales esta carrera por la vida en su 3ª edición hasta el 9 de diciembre, y nosotros agradecidos con Camino Ultra Vida a través del Provincial Radio Online. Muchísimas gracias Marcelo Mucci, Ricardo Ferradas, que nos dan este espacio para poder llegar a toda nuestra queridísima Argentina. Un abrazo grande y será hasta el próximo Camino Ultra Vida.